Entonces, belting y los estilos vocales del teatro musical. Los estilos vocales de Broadway son específicamente belting, legit, que es la voz legítima de momentos de lirismo, una mezcla de cabeza, mix, la voz mixta, que es la voz más constantemente utilizada, y el crooning, que no es muy utilizada, pero a veces si quieren cantar de una manera más entrecortada, ligera, se utiliza. Eh, yo prefiero utilizar el término estilo de producción y no técnica, porque la palabra técnica es tiene una carga muy grande. Eh, pero no hay problema de utilizar la palabra técnica, yo pienso. Em, a veces diferentes estilos son utilizados incluso dentro de la misma canción. Y la clasificación vocal en Broadway es un poquito diferente a la clasificación vocal de canto clásico. Nosotros tenemos soprano, que canta en legit. Eh, tenemos a belter, que es la voz más común, la voz femenina más común. Tenor, barítono bajo, pero hay la voz más común, masculina, es la voz de baritenor. Y es una voz que se canta en la región media y puede ser tan aguda como tenor y tan grave como barítono. Legit, entonces el Broadway bel canto. La voz más parecida con la voz clásica, eh, con la laringe en posición natural o un poquito baja. Y la única diferencia entre la soprano legítima y la clásica es que la primera tiene un color más brillante. Esto es una diferencia que a veces puede ser muy difícil de escuchar, pero con práctica es más fácil. Puede ser la voz completamente de cabeza o tal vez la voz mixta de cabeza. Em, este se llama legit porque antiguamente se pensaba que el canto clásico era lo único legítimo. Esto es, claro, absurdo, pero que se pensaba. eh, y Cecilia y yo pasamos por esto muchas Ah, veces. sí, La única manera de cantar, la única técnica. sí. Eh, hay también la voz mix, la voz tal vez más importante en teatro musical y también en pop, porque todos los ajustes de registro de pecho y de cabeza que están en superposición de M1 y M2, que son las clasificaciones de registro. M1 más pecho, M2 más cabeza. Eh, pero son todos ajustes fonatorios, articulatorios y de tracto vocal que tienen alguna mistura de cabeza y pecho. Se utiliza más head mix, más parecido con la voz clásica, y más chest mix, parecida con muchos cantos populares. Pero vamos a hablar un poquito más de belting o belt. Es lo mismo, no hay diferencia ninguna entre belt y belting. Em, pero nosotros tenemos que nos atentar un poquito más a esto porque el estilo más controverso viene de belt out,
que es cantar de una forma forzada y gritada. To belt, dar un golpe fuerte. Entonces, tiene que belt out. eh, es una expresión utilizada en Estados Unidos para hablar de forma más forzada. Eh, los profesores de canto clásico, claro, siempre tenían muchas restricciones en el uso del belt. Cornelius Reed no es un uso legítimo del mecanismo. Richard Miller, esta práctica induce al conflicto físico. Venar es peligroso, la práctica incorrecta. Barbara Doscher, con un comportamiento abusivo. Entonces, todos los grandes profesores de canto y canto moderno, después de los años 50 y 60, no le gustaban belting. La descripción de, de belting es un canto muy brillante, que llamamos de ring, la voz metálica, brassiness en inglés, vibrante, fuerte, que se utiliza en momentos de intensidad y emoción, en voz de pecho mixta por encima de la región habitual del lado. En las regiones medias y altas, siempre en dinámicas fuertes. Tiene que se acordar de esto. Belting, dinámica fuerte. Si la dinámica es más piano, entonces no es belting, es la voz mixta. ¿Está bien? El contexto de belting esto es muy importante para nosotros que cantamos canto popular. Belting está presente en una infinidad de estilos vocales tradicionales, como rancheras, fado, flamenco, tango, e incluso en los estilos norteamericanos también. Entonces, nosotros tenemos que nos acordar de esto. Belting no es algo que fue que es característico de teatro musical, pero es algo que es una manera tradicional de canto, porque era un canto que en la región de habla y que se canta fuerte. Entonces, cuando no tiene micrófono, es la manera más natural de cantar. Eh, aparece en Broadway desde la década de 1880, en la década de 20 y 30, con cantantes como Ethel Merman, Celeste Holm, Judy Garland. Crece en importancia como alternativa a lo legit. Entonces el canto de pecho mixto, dominado por las tiroaritenoides, los músculos de las pliegas vocales. Un canto pesado y no muy alto. Este es el canto de esta época de Merman, Holm y Garland. Incluso a veces se rompen la 3. Creo que en Argentina también el do central es do 3 también. No, Sí, es el do 4, Ok. Luciano. Ok, porque en Entonces, Estados Unidos es do 4, en Brasil es do 3, entonces este es un poquito confuso. cuando te refieres al A3, te refieres al A4 de la soprano para nuestra No, regla. el do central de piano Sí, es do 3 en Brasil. sí, Entonces la 3 es el do la medio, que sí, está, sí, sí, que es la de mezzo soprano. sí, sí, perfecto. mm, Am, y entonces el belting antiguo era un belting de esfuerzo continuo, de estrés y jubilación anticipada. sí. Esto es que aconteció con Judy Garland, por ejemplo. Mm, Am,
y la voz al servicio del texto. El belting surgió de la necesidad de cantar para grandes audiencias sin amplificación, con una articulación cercana a la del habla, en una región cercana al call. ¿Qué es call? Call es cuando, por ejemplo, yo tengo que llamar una persona que está en el otro lado de la calle, y yo llamo, Cecilia, Cecilia. Esto es el call. Tiene que ser fuerte, tiene que ser un poquito más agudo, pero no puede ser gritado, no es grito. Es una diferencia muy importante, la diferencia entre belting y yelting. Mm, A partir de los años 40, los arreglos en teatro musical se hicieron más pesados, con trompetas, trombones, instrumentos eléctricos. Entonces, el legit se quedó un poquito menos importante y el belting se quedó más importante. Con la amplificación que después de Hair en 68, también belting se quedó todavía más importante. Pero no había pedagogía vocal para belting. Esto es muy importante. Como Cecilia ha mencionado que para nosotros, en nuestra generación, no había pedagogía vocal para belting. En años 80 y empezó en 90. Entonces, esto es el periodo gritador, el periodo de Yelter, porque mm, las belters tienen que cantar de una manera muy intuitiva, ah, ah, pero no hay entrenamiento específico para belting. Entonces, muchas belters terminan por cantar gritando. Ah, a partir de la década de 90, principalmente después del musical Rent, empezaron las opciones de formación para el teatro musical. Eh, Belting empieza a cambiar con el entrenamiento de pedagogía vocal, con más libertad de producción de sonido, menos esfuerzo, un sonido brillante, frontal, pero no hay una sensación de precariedad o fragilidad que nosotros teníamos antes. El canto tiene que estar muy, muy agregado al texto, siempre. Esto es la manera más importante porque, la razón más importante por qué belting es tan común en teatro musical. Porque belting es una manera de cantar con un texto muy claro y cantar fuerte, pero con texto claro. Ah, el fundamental que el texto se entienda al principio. No se puede tener subtítulos. Como subtítulos en español, ¿está bien? Sí, 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 perfecto. Ah, no se puede tener subtítulos como ópera. Ópera siempre ujú, tiene subtítulos, entonces no hay problema si no entiende el mm, texto. Pero ujú. en teatro musical no. Tiene que ser entendido. La voz está al servicio del texto. Es teatro musical, no música teatral. Entonces el belting viene de la necesidad de se cantar para grandes audiencias. Eh, eh, Cuando la música se separa un poco de la región del habla, entonces vas un poquito más agudo, la presencia de belting es muy importante, ya que preserva la articulación y la emisión más natural del habla. Es un discurso vehemente. Ah, nosotros en Argentina y Brasil, disculpe, nosotros en Argentina y Brasil tenemos que pensar en versiones, traducciones y adaptaciones para español y portugués.
porque cuando se hace una traducción, tiene que tener mucho cuidado con las vocales, con la adaptación para el canto, con la prosodia, los acentos naturales del habla, la entonación. Se preservar significado de la palabra, pero con la misma sonoridad. Las vocales que son adaptadas para el belting, que son todas las vocales frontales. Entonces no es fácil hacer una versión. Ajustes de respiración. El principal ajuste respiratorio es una presión subglótica mayor, que provoca un menor flujo de aire. Y eso es muy importante para entender porque cuando viene de canto clásico, tiene que tener ese flujo de aire muy, muy bueno, muy tranquilo, pero en el canto belting tiene que tener un poquito más de presión para ajustar frecuencia, intensidad y una mayor aducción de las pliegas vocales. Por tanto, tiene que tener mayores niveles de presión de sonido. Y vas a tener por esto, por lo tanto, una musculatura extrínseca más tensa. Para cantar también con straight tone, postergar el vibrato. Para tener esta presión subglótica mayor en el inicio de la nota. Ajustes de fuente, de fonación. Vas a tener un coeficiente de cierre de pliegas vocales mayor en belting que en el canto lírico, por esto. Porque la presión subglótica es mayor, la tensión en las pliegas vocales es mayor, para tener un flujo de aire menor. Entonces, las pliegas vocales van a cerrar por más tiempo. ¿Está bien? Vas a ver un esfuerzo muscular de las PAs, de las pliegas vocales, mayor en belt que en clásico. Otra manera de decir esto, que vamos a tener mayores niveles de aducción de pliegas vocales. Como podemos ver aquí, que tenemos el aire en la presión subglótica hasta abrir las pliegas vocales, y esto va a fornecer un poquito más de presión subglótica si las pliegas se cierran por más tiempo. Ajuste de filtro, tracto vocal. Estos son los más importantes. ¿Está bien? Todo hasta ahora de respiración y de fonación son importantes, pero para belting lo más importante son los ajustes del tracto vocal. Y esto lo dice Gini Lovetre, entre otros. Las frecuencias de los formantes están determinadas por ajustes de los articuladores. Labios, mandíbula, lengua, velo palatino, faringe. Esto es muy importante de entender porque estos articuladores aquí van a cambiar el tracto vocal. Entonces, belting también se caracteriza por una laringe ligeramente más alta, una faringe más estrecha y un acortamiento del tracto vocal, y que resulta en un sonido más brillante. Nosotros vamos a ver exactamente cómo se hace esto, ¿está bien? Entonces, yo voy a hablar más sobre esto. Pero es muy importante que nos acordemos que
el belting necesita una forma de megáfono. ¿Está bien? La boca bien abierta y atrás más cerrado. Y es el contrario de canto clásico. Canto clásico, el megáfono invertido. La boca está un poquito más cerrada y atrás más abierta. Es una idea de Ingo Titze, no es mía. En canto lírico, los armónicos agudos están muy atenuados. Hay mucha fuerza en la fundamental. El primero sonido, H1, es mucho mayor que H2. Pero en belting, el sonido es muy brillante. Entonces, los armónicos fundamentales son más débiles. Por ejemplo, hay muchas veces que H2 es mayor que H1, y las frecuencias por encima de 5000 Hz son mucho más presentes, pudiendo llegar a 10.000 Hz. Entonces, todo ese sonido brillante que belting tiene también porque hay las frecuencias agudas presentes. Entonces, la percepción de oyente es de un sonido fuerte. Esto es muy importante porque belting causa una percepción de un sonido fuerte, brillante y áspero, para que el oyente tenga una sensación de alta tensión. El público percibe la nota más alta de lo que realmente es. Mm. Y esto es muy interesante porque a veces estamos escuchando una belter y pensamos, qué agudo que está cantando, wow, maravillosa. Pero vas a ver la nota en piano, la nota no es tan aguda así. Para un cantor lírico la nota, tranquila. Pero la sensación es de agudez y de un son brillante. Porque enfatiza los formantes primarios. Vamos a conversar un poquito más sobre esto. El formante del cantante tiene más amplitud en clásico que en belting. No sé si conoces, si los alumnos aquí conocen formantes. Sí, los alumnos de canto sí. Ok, muy bien. Y entonces saben que en clásico, canto clásico, hay un agrupamiento de formante 3, 4 y 5 que hay una fuerza muy grande en ese agrupamiento y es muy característico de los cantantes clásicos. Pero no hay en belting, no hay esta fuerza en formante del cantante. Hay también otra característica que la señal acústica es más sucia en belting. Hay mucho más sonidos no armónicos que en canto lírico. Entonces, también hay un control de evitar roturas de la pasaje del sonido para la voz de cabeza. Entonces debe haber un pequeño grado de cobertura. Por esto tal vez la parte más difícil de cantar en belting es ¿qué es este pequeño grado de cobertura? Porque es muy pequeño. No, porque si fuera grande, sería canto lírico. El canto lírico tiene un grande grado de cobertura, pero en belting tiene que ser muy pequeño. Tenemos que entender también el high belt, que por encima de do 4, una octava después del do central, que es muy común hoy en día en Broadway.
y debe tener un cierto grado de mezcla con la voz de cabeza para, para que nosotros tengamos high belt. Entonces, muy importante, la reducción del tracto vocal aumenta los formantes. Entonces, cuando abre la boca, los formantes aumentan. La cabeza tiene que estar un poquito inclinada para atrás. La boca es redonda y abierta. Pero la laringe tiene que estar en posición neutra o alta, no en posición baja de canto clásico, porque nosotros queremos que el tracto vocal sea más corto. Hay también un grado de utilización de twang. Twang es cuando los pliegues ariepiglóticos estrechan la faringe y la región supraglótica de la laringe. El grado de estrechamiento de los pliegues ariepiglóticos definirá el grado de vibración. Entonces, a veces vamos a tener twang en belting, a veces no. Es una característica de belting, pero no es absolutamente necesario. ¿Está bien? Esto es el twang. Cuando hay un estrechamiento de las pliegues ariepiglóticas, aritenoides, epiglote, pliegues ariepiglóticas. ¿Está bien? Estrechan y la faringe se queda más estrecha, todo. El sonido hay, por causa de esto también, de estos espacios aquí, hay todo un aumento de las frecuencias más brillantes, más agudas. Y aquí, cuando no tenemos este estrechamiento. Entonces, es la diferencia de con twang, sin twang. La definición de belting por Schutte y Donald Miller es muy importante. Belting es una forma de canto fuerte que se caracteriza por el uso constante de la voz de pecho, coeficiente de cierre glótico de más de 50%, o sea, más de 50% del tiempo la glotis está cerrada en una región en la que se requiere una laringe elevada para combinar el primer formante con el segundo armónico en vocales abiertas. Entonces, vamos a entender un poquito más por qué esta definición. Porque nosotros tenemos una cosa llamada formant tuning, sintonización de formantes. La sintonización del filtro se logra intuitivamente a través de un proceso llamado sintonización de formantes. Cuanto más cerca esté un formante de un armónico, mayor será la amplitud, la fuerza de este armónico. Entonces, como sabemos, cuando cantamos en un cuarto o en la casa de baño, sabemos que todo tubo o un compartimiento tiene formantes, que son las regiones de gran fuerza acústica. Cuando estamos cantando, o sea, cuando tenemos un armónico que está exactamente sintonizado a uno de estos formantes, la fuerza acústica es muy grande. Y nosotros sentimos esto intuitivamente, como cantores.
nosotros siempre hacemos esto. Cualquier cantor profesional sabe la sensación intuitiva, la sensación proprioceptiva de esta fuerza que acontece cuando cantamos en, sintonizados con formantes. Pero para belting es muy importante. Entonces hay una sintonización del primero formante, el formante que acontece cuando cerramos la parte de atrás de la boca. Es un formante que define las vocales. Cuando está sintonizado al segundo armónico, o sea, el armónico de una octava arriba de la voz, de la fundamental, exactamente. Entonces tenemos una fuerza muy grande, una fuerza acústica muy grande. El resultado es un tuning F1 H2 que aumenta la proyección de H2, de H2, formando el timbre que caracteriza el belting. No es el único ajuste. Por ejemplo, hay un ajuste de F2 con H3 que es también muy común. Y aquí nosotros entendemos un poquito más por qué que acontece estos ajustes en las vocales frontales. Estas aquí, las vocales frontales, I, A, todas estas vocales son las vocales de belting. ¿Está bien? Estas vocales son vocales que son utilizadas más en canto lírico. Nosotros que cantamos los dos sabemos que siempre vamos a intentar hacer un sonido más cerrado, como estas vocales posteriores aquí, para canto lírico, y un sonido más frontal y brillante, como estas vocales aquí, para el canto en belting. ¿Por qué esto? Porque cuando abrimos la boca, el F1 está creciendo. Y también nosotros conseguimos entonces el tuning de H2 con F1, por ejemplo, en esta vocal E, que es muy importante para belting. Vamos a tener un tuning aquí de E, de F1 con H2 aquí, y también un tuning aquí de F2 con H3. Cuando tenemos este tuning, este coupling, como Kenneth Boseman le gusta a decir coupling, que es la característica de cuando tiene la H2 con F1, entonces la energía acústica es mucho mayor. Esto acontece aquí, puede acontecer, por ejemplo, en Si3, La 3, Do 4. Aquí está en norteamericano, entonces uno menos para Brasil y Argentina. Y aquí está la presencia del belting en fotos. Por ejemplo, aquí está una cantora lírica cantando con el megáfono invertido. Entonces la boca está un poquito más cerrada, atrás está muy abierto. La posición de cabeza es para abajo, porque ella quiere la laringe muy baja y un tracto vocal largo. Aquí también.
Joyce Donato está cantando con la boca cerrada, los labios protuberantes, para que la cabeza para abajo, porque quiere que el tracto vocal sea más largo. Pero cuando cantamos en belting, la cabeza está inclinada para encima. La boca muy abierta, la mandíbula muy abierta. Entonces, la laringe está un poquito más arriba porque nosotros queremos que el tracto vocal sea corto. Aquí también, cabeza inclinada para cima, cabeza inclinada para cima. Todo para tener F2 y F1 sintonizados con la vocal frontal. Entonces, cuando yo estoy mirando estas fotos, yo sé que ella está en clásico y ella está en belting, por la posición de la cabeza y de los articuladores. Aquí también, 3 posiciones diferentes de Audra McDonald en belting. Vea cómo la boca está abierta y la cabeza inclinada, boca abierta, cabeza inclinada, tan inclinada que el cuerpo se inclina para atrás. Esto es muy importante, esto acontece mucho en belting, que el cuerpo se inclina para atrás, para acompañar la inclinación de cabeza. ¿Y cómo vemos esto en voce vista, en espectrograma? En espectrograma vas a mostrar, por ejemplo, la fuerza de los armónicos cuando está cantando en belting. Entonces, tenemos aquí la cantora René Rapp, que está en un high belt. Ella está cantando en sol sostenido 4. Entonces, nosotros podemos ver que la fundamental que está acá no tiene mucha energía. Casi está desaparecida aquí la fundamental. Pero el H2, tengo que me acuerdo que H no haga. H2. Aquí H1, H2, mucha fuerza porque está probablemente con F1. Entonces, mucha fuerza en H2, mucha fuerza en H3 y H4. Los 2, 3 y 4 armónicos están con mucha fuerza. Este es muy característico de belting. Y también podemos ver cómo tiene frecuencias altas. Vea cómo está toda esta región de hasta 10.000 Hz. Cómo tiene todos los armónicos muy bonitos aquí, todos separaditos, muy bonitos, hasta 10.000 Hz. Increíble cómo este belting es perfecto. ¿Está bien? Entonces no es sucio, está muy claro aquí que esta voz es muy brillante. Hay muchos subestilos de belting. Segundo Sundberg, por ejemplo, tenemos heavy, breathy, ringy, nasal, speech-like. Y es muy interesante porque esto es una caracterización que
no es muy clara en el mercado de teatro musical. No utiliza clasificaciones tan claras como esta aquí. Esto es de un pesquisador de voz, no es el mercado. Eh, Hay un micrófono abierto, si se puede cerrar, gracias. Eh, entonces hay muchos subestilos que el mercado está considerando, como por ejemplo New Disney, Disney más contemporáneo, Rock Belt, Pop Belt, eh, pero la demanda suele ser de cantantes específicos para el papel. ¿Está bien? Entonces, subestilo de Belting es una cosa que existe, pero no es tan importante. Ejercicios vocales para belting. Entonces, antes de esto, yo voy a preguntar si tienen preguntas. Y yo te voy a hacer una pregunta, Luciano. Primero me quedo tranquilo con lo que estamos enseñando, porque estamos bastante de acuerdo con todo lo que presentaste. Hay sacando el mundo de los investigadores, los pesquisantes, como vos dijiste, de estos temas, hay como dos escuelas didácticas acerca de la enseñanza de estos modos de emisión. Viste que vos dijiste, no les llamemos técnicas, está bien, no les llamemos técnicas. Modo de emisión para el español puede quedar un poco más adecuado. Uno es el de Joe Steele y otro el de Catherine Sadolin. No sé si la conoces. Sí, conozco Steele y Sutherland. Bien. Yo por una elección didáctica me quedé con Sadolin porque había ciertas cosas en donde su camino didáctico me parece más sencillo de comprender y de aplicar Ujú. y de hacer vivo en los estudiantes. Por ejemplo, en su definición de belting, que en sus primeras ediciones de sus libros, ella le llamó de esa forma y luego migró a llamarle modo edge. Yo supongo que debe ser por una cuestión de derechos de autor. Pero sacado eso, porque es lo mismo, ella expone de que no hay belting sin twang. O sea que el twang es absolutamente privativo del belting. Tiene que estar, si no la experiencia belting no sucede. Esa es una pregunta que te quería hacer. Vos dijiste bien que el belting puede tener el twang asociado o no. Sí. La segunda cuestión que te quiero preguntar, siempre en relación a esto, es Steele enseña a encontrar el twang a partir de pensar en el estrechamiento del anillo aerioepiglotis, ¿no? Mientras que Sadolin piensa en el movimiento de la epiglotis hacia atrás a encontrarse con los cartílagos aritenoides con el mismo efecto. Sí, Ahora, porque la epiglotis solamente se puede mover si las pliegas ariepigloticas están más cortas. exactamente. Ahora, siempre me pareció, y esto te lo pregunto como maestro, que era mucho más conducente pensar en ese sentido que pensar en este estrechamiento, porque el estudiante suele pensar en el estrechamiento de los músculos extralaringios cuando se busca de esta forma. ¿Qué pensás al respecto de esto? Después tengo otra pregunta, pero ¿qué pensás al respecto de esto? Del punto de vista pedagógico. Sí, Eh, eh, Esto es muy interesante porque yo estaba haciendo una revisión de mis, porque yo enseño belting desde 2010.
Entonces yo tengo presentaciones antiguas sobre belting. Yo estaba revisando una presentación de 2013 que, que yo ha dicho exactamente esto, que todo belting tiene que tener twang. Ajá. Estaba en mi presentación en 2013 porque yo pensaba esto, yo pensaba que twang era una característica de belting. Pero la pesquisa hoy en día de twang es una pesquisa separada de pesquisa de belting. Para los norteamericanos, y esto es tal vez mi problema personal con Catherine Sedlin, porque Catherine Sedlin de Dinamarca y hace un trabajo muy separado de todo. Entonces, a veces cuando una, una profesional está intentando hacer toda una filosofía separada de lo que se hace en el mercado, puede ser una cosa buena o tal vez no, no sé. Pero en Estados Unidos, para ellos, el twang es una cosa y el belting es otra. Ujú. Twang y belting no son cosas que acontecen al mismo tiempo. Ajá. Hay belting más twangy en belting, no, que no es tan twangy. ¿Por qué? Porque para los norteamericanos el sonido de twang es muy característico. Es un sonido de country music, de country singer, de un sonido que ¿Es, hay es dos nasal, tipos de Luciano? sonido. ¿Es nasal ese twang de que vos estás hablando? Ahí está. Dos tipos de sonido, hay un twang nasal y un twang oral. Oral, exactamente. A dos twangs. Y entonces para los norteamericanos, twang es algo que tiene que ser considerado aparte de belting. Y, y hay también una pesquisa muy interesante de Sundberg sobre twang, que él que dice sobre las pliegas aripreglóticas, que también está diciendo que twang es una cosa separada de belting. Entonces, para mí, hoy en día es más fácil si hay una consideración sobre twang separada de belting y no que si hay belting tiene que haber twang. ¿Por qué? Porque hay un estrechamiento del fondo de la boca para belting. Siempre tiene que haber para tenemos el megáfono. Pero ese estrechamiento puede ser muy grande o no tan grande. Ujú. ¿Está bien? La boca tiene que estar muy abierta. La boca tiene que estar abierta. Pero Alguien que cierre el Galaxy, micrófono. la boca tiene que estar muy abierta. Siempre. Pero el estrechamiento posterior de la boca Posterior, sí. puede ser muy grande o O no tan menos. grande. Ujú. Cuando es muy grande, vas a tener twang. Claro. Cuando no es tan grande, tal vez no vas a tener twang. Ujú. Y esto es muy importante porque tiene que considerar la percepción del oyente sobre belting. Cuando Alguien que está, perdón, Luciano, alguien que está en un teléfono Galaxy A50 tiene el micrófono abierto.
y se escucha gente que está Mario, vos hablando. como co-host podés silenciar vos a la persona si querés, porque A capaz que esa persona ver, no sí. está prestando atención. A ver, yo voy a Ya, intentarlo. ya, ya está, ya Está, lo hice, ya ya lo hice, está, ya lo ya hice, está. ya está. Perdón. Em, la pregunta, ¿cuál era? No, ya me la respondiste. Sí, sí. Tengo otra. Entonces, no, no, una cosita más. Aquí, cuando estamos escuchando belting, nosotros tenemos que escuchar también cuál es el grado de twang. Claro, Mm, absolutamente. Porque hay beltings con un grado altísimo de twang y hay beltings con un grado muy pequeño de twang. Entonces, la concepción de que belting y twang son cosas que tienen que estar juntas siempre no es verdadera para mí. Ok. Ah, ah, me- eh, yo, yo, yo sé que para mucha gente eh, belting y twang tienen que estar juntos, pero yo escucho muchas veces belting sin twang. So,